La tarde había caído con esa lentitud pesada de los días otoñales, en los que el pasado regresa disfrazado de viento frío. Leonardo Arce, empresario de éxito, manejaba su auto de lujo con la misma apatía con la que firmaba contratos millonarios. Vestía un traje azul claro perfectamente entallado, su barba recortada con precisión y un reloj de oro macizo que parecía gritarle al mundo lo que había logrado. Sin embargo, sus ojos, esos ojos grises que alguna vez miraron con ternura, reflejaban un vacío que ni el dinero había logrado llenar. Había construido un imperio, pero en soledad. Su asistente había cancelado la reunión con los inversores rusos de último minuto, así que decidió conducir él mismo por primera vez en semanas. Irónico. Fue esa casualidad, ese giro mínimo del destino, el que le cambió la vida. Detuvo el auto por un semáforo frente a un parque, y entonces la vio. Allí estaba, sentada en una banca de madera agrietada por el tiempo, con una chaqueta de segunda mano que le quedaba apenas justa. Su cabello castaño ya no brillaba como antes, pero sus ojos, esos ojos miel que él había amado tanto, seguían igual. Sola, con 3 niños a su alrededor. 3 idénticos. Él frunció el ceño. La sangre dejó de circularle un segundo. Era imposible. Esos rostros, esas expresiones, esos mismos ojos grises. Los niños no podían tener más de 5 años. Vestían ropa sencilla. Sostenían en sus manitas unos juguetes gastados y reían, sin imaginar que aquel hombre dentro del auto los observaba con un corazón que comenzaba a tambalearse. Leonardo tragó saliva. El semáforo seguía en rojo, como si el tiempo hubiera decidido burlarse de él. Ella miró de reojo, quizás sintiendo el peso de su mirada. Sus ojos se encontraron, y fue como si el mundo hubiera estallado en silencio. La expresión de ella cambió, de sorpresa a incomodidad, luego a miedo. Un miedo que él no comprendió. ¿Por qué le temía? ¿Por qué desvió la mirada tan rápido? ¿Por qué abrazó a los niños como si él fuera un peligro? Entonces lo supo. Esos niños eran suyos. Todo su cuerpo se tensó. El semáforo cambió a verde, pero no pudo moverse. Detrás, un claxon lo trajo de regreso. Aceleró bruscamente, pero no se fue lejos. Dio la vuelta a la manzana, estacionó más adelante, se bajó del auto y regresó caminando con las manos temblorosas. Pero para cuando llegó, ella ya no estaba. Solo quedaba la banca vacía y una bufanda infantil olvidada. Durante esa noche, Leonardo no durmió. Volvió a revisar en su cabeza cada conversación, cada discusión, cada despedida. Recordó cómo se había separado de Clara, su novia de juventud, 5 años atrás. Ella quería una vida sencilla, con hijos, tiempo y amor. Él quería poder, influencia, ascenso. La había dejado sin mirar atrás. No quiero hijos ni cadenas, quiero conquistar el mundo, Clara. Y tú no lo entiendes. Aquella fue su última frase, o eso creía. La posibilidad de que Clara hubiese tenido no 1, sino 3 hijos suyos, sin decirle nada, lo rompía por dentro. ¿Por qué lo ocultó? ¿Por qué no le pidió ayuda? Pasó la noche revisando viejas fotos en su celular, leyendo antiguos correos, revisando sus redes sociales. No encontró rastros de ella. Al día siguiente, contrató un investigador privado. En menos de 48 horas tenía una dirección. Era un barrio marginal, al borde de la ciudad, un bloque de concreto sin pintar, lleno de grafitis y rejas oxidadas. No era el lugar donde alguien que él amó debía estar criando a 3 niños. Eso le revolvió el estómago. La puerta se abrió lentamente. «¿Qué haces aquí?», preguntó Clara con voz cortante, sin mirarlo a los ojos. «Son míos, ¿verdad?», respondió él sin rodeos. Ella se quedó helada. Su rostro palideció. Luego bajó la mirada. El silencio confirmó todo. «No quise buscarte. No quería arrastrarlos a tu mundo». ¿Arrastrarlos a qué? A una vida digna, a una cama caliente. «Clara, tienen mi sangre, no tu corazón». Esa frase le dolió más que cualquier bofetada. Ella tenía razón. Él había sido un hombre sin corazón, frío, ambicioso. Había humillado sus sueños de familia. La había dejado llorando en una terminal de buses, mientras él volaba en primera clase hacia su primer contrato millonario.
Y ahora esos tres niños idénticos a él crecían sin padre, sin amor paterno, sin su apellido. Esa noche volvió a su penthouse, pero algo había cambiado. Las paredes de mármol le parecieron frías. El piso de madera importada no crujía con risas, ni pasos infantiles. Nadie lo esperaba, nadie lo abrazaba. Ni un dibujo en la nevera, ni un biberón olvidado. Solo él y el eco de lo que pudo ser. Afuera Clara lloraba, sentada en el baño, con la luz apagada para que sus hijos no la vieran. Ella había criado a sus tres hijos sola. Había trabajado como camarera, limpiado casas, vendido galletas en ferias escolares. Nunca les habló mal de su padre. Les dijo que él estaba lejos, que era importante, que algún día podrían conocerlo, pero verlo otra vez removió heridas que había aprendido a esconder. No puedo permitir que los arranque de mi vida, se repitió a sí misma. No voy a perderlos, pero tampoco podía negar la verdad. Los niños merecían saber quién era él. Merecían una vida mejor, y ella estaba agotada. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Qué es lo que realmente ocurrió entre Clara y Leonardo 5 años atrás? ¿Está Leonardo preparado para enfrentar las consecuencias de su abandono? El lunes amaneció nublado. Leonardo se había levantado antes de que saliera el sol, pero no porque tuviera reuniones. En realidad, había cancelado toda su agenda. Se sirvió un café, aunque no lo probó. Observaba su reflejo en los ventanales de su penthouse, sintiendo una incomodidad extraña, como si por primera vez su rostro ya no representara poder, sino vacío. El eco del silencio se apoderaba del espacio. No había risas, ni gritos, ni juguetes en el suelo. Solo ese murmullo leve que hacen los pensamientos cuando comienzan a doler. Intentó trabajar, pero no pudo. El rostro de Clara se le aparecía cada vez que cerraba los ojos. Su mirada rota, su voz firme. Y los niños, esos tres rostros que lo desarmaron por completo. ¿Cómo era posible que los hubiera ignorado durante 5 años sin saberlo? El investigador le había entregado un archivo completo, fechas, nombres, parto prematuro, facturas de hospital sin seguro, 3 niños nacidos el mismo día, Elías, Tomás y Benjamín, todos con su grupo sanguíneo, todos sin padre registrado en el acta. Leonardo sentía un nudo en el estómago que le subía a la garganta. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, Clara intentaba mantener la rutina. Los niños desayunaban avena con banana, mientras ella preparaba loncheras con pan duro y no había tiempo para emociones, no había espacio para lujos. Cada segundo contaba. «Mami, ¿hoy sí va a venir mi papi?», preguntó Tomás, con la inocencia cruel de quien no entiende lo complejo del mundo adulto. Clara detuvo la cuchara en el aire, sintió cómo se le apretaba el pecho. «No lo sé, mi amor», respondió con voz suave, evitando llorar. «Pero si algún día viene, tú vas a estar listo para abrazarlo, ¿verdad?». Tomás asintió. Elías y Benjamín también. No entendían mucho, pero sabían que papá era una figura que brillaba por ausencia. Clara los abrazó, aspirando el olor a shampoo barato en sus cabecitas, y en silencio deseó que nunca sintieran el abandono que ella había sufrido. Más tarde, mientras lavaba platos con agua fría, su celular vibró. Era un número desconocido. Dudó, luego contestó. «Clara, soy yo». La voz de Leonardo la atravesó como un cuchillo. «No deberías llamar», respondió cortante. «Ya lo hablamos». «No, no hablamos nada. Hablaste tú y yo me quedé con el alma hecha trizas». «¿Trizas? ¿Ahora tú eres el que sufre?». «Sí, maldita sea, sí. No dormí, no comí, no puedo dejar de pensar en ellos. Quiero verlos». «No es tan fácil, Leonardo. Tú tienes un imperio, nosotros apenas tenemos para sobrevivir. No quiero que entres, revolotees sus vidas y después desaparezcas otra vez». Él hizo silencio, y entonces, como si las palabras le arrancaran un pedazo del pecho, murmuró: «No quiero desaparecer, quiero conocerlos, quiero recuperarte». Clara colgó sin decir nada, no porque no quisiera escuchar más, sino porque si escuchaba un segundo más, sus defensas se derrumbarían. Horas más tarde, Leonardo se presentó en la escuela. No entró. Se quedó frente a la reja, observando cómo los 3 pequeños salían de clases con sus mochilas desgastadas, riendo entre ellos, jugando a pisar las líneas del suelo. Se parecían tanto a él a esa edad, el mismo mechón rebelde, la misma sonrisa ladeada.
Y en ese momento sintió algo que jamás había sentido en sus años de millonario: culpa, un tipo de dolor que el dinero no podía calmar. Un nudo lento, sordo, que se anida en el centro del pecho cuando te das cuenta de que perdiste años que jamás volverán, años donde no estuviste para ver sus primeros pasos, años donde no estuviste para enseñarles a andar en bici, leer un cuento, curarles una fiebre. Ese fue el primer día que Leonardo lloró en público, sin importarle que lo vieran. Al anochecer, Clara encontró una caja frente a la puerta de su pequeño departamento. No decía nada, no tenía remitente, pero al abrirla encontró 3 mochilas nuevas, iguales a las suyas, pero con estampados de sus dibujos favoritos. También había zapatos nuevos, calcetines y una carta. No quiero comprar su amor, solo quiero enmendar lo que rompí. Estoy aprendiendo a ser algo que nunca supe ser, un padre. Perdóname por no estar antes, pero estoy aquí ahora. Los ojos de Clara se humedecieron. No era un gesto grandioso, pero tampoco era uno vacío, y por primera vez pensó en lo que implicaba dejarlo entrar. Días después, acordaron verse en un parque. Clara fue clara: puedes verlos, pero no vas a jugar a la familia si no estás listo para aguantar cada parte. Leonardo llegó con nervios que lo hacían sudar. Nunca había sentido tanto miedo, pero cuando los niños lo vieron, no hubo gritos ni abrazos, solo silencio. Lo miraron, lo analizaron. Y entonces Benjamín se acercó y preguntó: ¿Tú eres el señor que nos regaló las mochilas? Leonardo se agachó, sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Sí, y soy algo más, soy su papá. Elías entrecerró los ojos. ¿Por qué nunca viniste? Esa pregunta lo destruyó. Clara quiso intervenir, pero Leonardo levantó la mano, respiró profundo y dijo: porque fui un tonto, un cobarde. Pensé que tenía que ser rico para ser feliz y me olvidé de lo que realmente importa. Los niños no dijeron nada, pero Benjamín le tomó la mano. Ese pequeño gesto valió más que todas sus propiedades. Esa noche Clara miró por la ventana mientras los niños dormían. Leonardo lavaba los platos, torpe, salpicando agua por todo el fregadero. Luego se secó las manos y se sentó en el sofá, sin decir nada. Ella lo observó en silencio. No confiaba del todo en él, aún no, pero lo vio distinto. Ya no era el millonario arrogante que la había dejado. Era un hombre cansado, humillado por la vida, pero queriendo aprender. ¿Tú crees que puedas hacerlo?, preguntó ella. No sé, respondió él, pero no pienso rendirme. Lo que ninguno de los dos sabía es que alguien más observaba desde lejos, alguien que conocía el pasado de Leonardo. Alguien que sabía un secreto que podía destruir todo lo que estaban construyendo. Clara no recordaba la última vez que alguien lavó los platos por ella, ni la última vez que pudo tomar una ducha sin tener que dejar la puerta entreabierta por miedo a que alguno de los niños se hiciera daño en su ausencia. Esa noche, después de que Leonardo se fuera, ella se recostó sobre la cama sin sábanas limpias y miró al techo con los ojos bien abiertos. Sentía un dolor extraño, como si dentro de su pecho 2 emociones opuestas tiraran de ella en direcciones contrarias: la ternura y el miedo. Había algo en Leonardo que parecía genuino: el modo en que temblaba al hablar con sus hijos, su voz quebrada, su mirada derrotada, pero también lo recordaba rompiéndole el corazón en 1000 pedazos en una habitación de hotel, diciendo: yo no nací para ser padre, tú sabías quién era yo cuando te enamoraste. Y aunque el tiempo había pasado, esa frase seguía grabada como una herida mal cerrada. Clara no solo había criado a 3 hijos sola, había sobrevivido a la humillación de amar a alguien que la había dejado sin mirar atrás mientras su vientre crecía. Al día siguiente, Leonardo volvió. No llegó con regalos, ni con ropa nueva, solo con tiempo. Pasaron la tarde en el parque, jugó a la pelota con los niños, cayó en la tierra, se ensució, rió de verdad. Clara los miraba desde lejos. Había algo hermoso y trágico en esa imagen: un padre intentando recuperar el tiempo y unos hijos dispuestos a darle una oportunidad sin saber todavía cuánto había dolido su ausencia. ¿Y tu madre?, preguntó Leonardo esa noche, mientras Clara guardaba los juguetes. Ella se detuvo. La palabra mamá era un campo minado. Murió hace 2 años. No lo sabía, lo siento, no tenías por qué saberlo.
Estuviste sola. Siempre estuve sola, Leo. Ese Leo la sorprendió. Hacía años que no pronunciaba ese apodo. Era como si su boca hubiera decidido confiar sin avisarle al corazón. ¿Cómo hiciste para soportarlo? Clara respiró hondo. Se sentó en la silla de plástico de la cocina. No lo hice. Sobreviví. Aprendí a no esperar nada de nadie. Aprendí a trabajar mientras tenía fiebre. A fingir una sonrisa cuando me despedía de ellos, con el corazón hecho trizas por no poder dejarles más que una manzana y una galleta en la lonchera. Aprendí a amar el cansancio porque era la única prueba de que aún estaba viva. Leonardo la miró con un respeto que nunca antes había sentido. Aquella mujer que antes le parecía débil por soñar con una familia, ahora le parecía un ejemplo de fortaleza. ¿Puedo quedarme esta noche?, preguntó él. De pronto, con voz temblorosa, Clara lo miró. El silencio fue largo, luego asintió, pero aclaró. En el sofá, si roncas, te echo. Leonardo rió. Un poco de calidez, un poco de normalidad, y en su mirada, una pequeña esperanza. A las 2 de la madrugada, un ruido fuerte los despertó. Alguien golpeaba la puerta con violencia. Clara, ¿estás ahí? Abre la maldita puerta. Leonardo se levantó de un salto. Clara se quedó paralizada. ¿Quién es?, preguntó Leonardo, ya buscando algo para defenderse. Es Simón. El nombre lo golpeó como un puñetazo. Simón, el ex jefe de Clara, el hombre que le dio trabajo cuando más lo necesitaba, y también el que la acosó durante meses, el que la despidió cuando ella no cedió a sus insinuaciones. Sé que estás con él. Yo los vi en el parque. Abrime, perra. No te hagas la santa. Clara empezó a temblar. Leonardo se acercó y la abrazó fuerte. Llama a la policía, le dijo, con voz firme. Yo me encargo de que no entre. No entiendes. Él tiene fotos. Me amenazó con publicar cosas que no son ciertas. Que va a decir que yo vendí a mis hijos para comer. Que soy una prostituta. Leonardo sintió que la sangre se le congelaba. ¿Por qué no dijiste nada? Porque nadie me iba a creer. Tú lo habrías hecho hace 5 años. Él bajó la mirada. Tenía razón. Golpes más fuertes en la puerta. Voy a quemar este lugar si no abrís, maldita. Salí de ahí con ese rico de mierda que se cree mejor que yo. Leonardo salió al pasillo. Clara gritó que no lo hiciera, pero él lo enfrentó. Simón estaba borracho, con una chaqueta sucia y el rostro deformado por la rabia. Si vuelves a acercarte a ella o a los niños, te juro que no solo te denuncio, te entierro legalmente. Soy abogado, y soy el padre de esos niños, tenlo claro. Uno más de estos shows, y pasas el resto de tu vida detrás de una reja. Estamos. Simón escupió al suelo, pero retrocedió. ¿Crees que porque tienes dinero podés arreglarlo todo? Te falta barrio, idiota. Y se fue, tambaleando por las escaleras. Leonardo volvió adentro. Clara estaba abrazada a los niños, que lloraban sin entender. Él se arrodilló, los abrazó también. Nadie durmió esa noche. A la mañana siguiente, Leonardo fue a una comisaría. Inició una denuncia formal. También habló con un juez amigo. En menos de una semana, Simón tenía una orden de restricción, pero lo más difícil fue la conversación que tuvo después con Clara. Quiero que vengas a vivir conmigo, a un lugar seguro. Yo me ocupo, no por lástima, no por caridad, porque me lo debo, porque se lo debo a ellos. Clara lo miró. Sabía que estaba hablando desde el corazón, pero también sabía que no podía correr de nuevo el riesgo de ser usada. ¿Y si esto es solo un impulso? ¿Y si en 2 meses vuelves a tu mundo, a tus fiestas, a tus viajes, y nos dejas en el limbo otra vez? Leonardo bajó la cabeza, luego la miró a los ojos y dijo algo que ella jamás esperó. Renuncié a la empresa, vendí mi parte. No quiero más poder, no quiero más negocios, quiero una familia. Clara no respondió. Pero esa noche, mientras los niños dormían y Leonardo lavaba los platos otra vez, lo observó y por primera vez lo vio distinto. No como el millonario, no como el padre ausente. Lo vio como un hombre, roto, intentando amar bien esta vez. Pero cuando parecía que todo empezaba a estabilizarse, Clara recibió una carta, sin remitente, escrito a mano. Solo decía, tú crees que estás segura con él. Pero Leonardo no es quien dice ser. Hay algo que no sabes,
algo que podría destruirlos. Clara sintió cómo se le iba el aire, porque reconocía esa letra y sabía exactamente de dónde venía. ¿Qué oscuro secreto esconde Leonardo que aún no ha revelado? ¿Quién envió la carta y por qué ahora? Si esta historia te está tocando el corazón, apóyanos con un like, comenta tu opinión y suscríbete. La carta no tenía sello ni remitente. Estaba escrita en tinta negra, con trazos firmes y angulosos. Una sola hoja, cuidadosamente doblada en 3 partes, que Clara no podía dejar de leer, una y otra vez, como si cada palabra se le metiera debajo de la piel. Tú crees que estás segura con él, pero Leonardo no es quien dice ser. Hay algo que no sabes. Algo que podría destruirlos. Ese algo la persiguió toda la noche como un zumbido en la cabeza. Leonardo dormía en el sofá, abrazado a uno de los peluches que Benjamín había dejado olvidado. Se movía inquieto, como si su pasado también lo atormentara. Clara no quería pensar mal, pero algo dentro de ella se removía, una duda que no había sentido hasta entonces. ¿Y si Leonardo realmente ocultaba algo terrible? Al día siguiente fue al trabajo como siempre. Seguía limpiando oficinas por las noches y hacía turnos en una panadería los fines de semana. No podía darse el lujo de renunciar a la independencia tan fácilmente. Aprovechó un momento de descanso para llamar a una antigua compañera de universidad que trabajaba en una notaría. ¿Podrías averiguarme si Leonardo Arce estuvo involucrado en algún juicio? Algo que no sea público. ¿Juicio? ¿Por qué? Está en problemas. Solo necesito saber. Es importante. Horas después, recibió un mensaje de voz que la dejó paralizada. Clara, no sé qué está pasando, pero Leonardo Arce no solo tuvo una demanda. Fue denunciado por negligencia médica cuando su empresa tenía participación en una clínica. Hubo una niña que murió por falta de insumos. Y aunque él nunca fue imputado directamente, la familia juró arruinarle la vida. Clara dejó caer el teléfono al suelo. Una niña. Muerte, negligencia. Esas palabras flotaban como cuchillos invisibles en su mente. Esa noche, cuando volvió a casa, lo encontró cocinando fideos con salsa de tomate, con los niños llenos de harina, riéndose mientras revolvían la olla. Una escena preciosa, si no fuera porque en su cabeza latía la palabra negligencia como una alarma. ¿Pasó algo?, preguntó él, al notar su cara. Tenemos que hablar. Esperó a que los niños se durmieran, y entonces le mostró la carta. Leonardo la leyó con una expresión neutra. Luego bajó la mirada, como si supiera que ese momento llegaría. ¿Qué significa esto?, preguntó ella, sin suavidad. Él tardó en responder. Caminó por la habitación como un hombre a punto de ser sentenciado. Luego se sentó y habló. Hace 4 años, mi empresa compró parte de una clínica. Yo no estaba en el área médica, pero el objetivo era expandir nuestras inversiones. Lo que no sabía era que los socios que puse al frente recortaron presupuestos, ocultaron información, desviaron recursos, todo para inflar ganancias. Y una niña murió porque no había oxígeno suficiente en el área de pediatría. Clara lo miraba como si no lo reconociera. ¿Y tú qué hiciste? Cuando me enteré, vendí todo. Denuncié internamente, pero nunca enfrenté cargos porque legalmente no era mi responsabilidad. Y moralmente, él bajó la cabeza. No dormí durante meses. Fui al entierro de la niña sin que nadie me viera. Le dejé flores. No sirvió de nada, pero no podía seguir como si nada. Ahí fue cuando me di cuenta de lo que me había convertido. Un hombre vacío, rodeado de poder pero sin alma. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué no me lo contaste antes? Porque pensé que si lo sabías jamás me dejarías estar cerca de nuestros hijos. Ella no respondió. En su mirada había decepción, pero también comprensión. Porque no era fácil admitir algo así. Porque no todos tienen el valor de reconocer errores que pueden mancharte de por vida. A la mañana siguiente, Clara fue a dejar a los niños a la escuela. Leonardo quiso acompañarla, pero ella pidió espacio. Pasó el día procesando todo. Caminó por calles que no conocía. Se sentó en una banca y observó a otras madres con sus hijos, preguntándose si alguna vez podría vivir sin ese miedo constante al abandono, al fracaso, al pasado. ¿Podía perdonarlo? ¿Podía convivir con ese pasado? Porque la verdad era cruel. Leonardo no era un monstruo, pero tampoco era inocente.
Había sido parte de un sistema que aplasta a los pobres, mientras él vivía en un piso 40 con vista al río. Esa noche, al volver a casa, encontró algo en el refrigerador, una hoja dibujada con crayones. Los 3 niños la habían hecho juntos. Tenía 4 personas de palitos, todos con sonrisas, y arriba, con letras torcidas, decía, «Mi familia». Clara rompió en llanto. Leonardo la encontró horas después, sentada en el suelo, con la hoja entre las manos. «Lo sé», dijo él, sin que ella tuviera que explicarlo. «Sé que no puedo borrar mi pasado, ni el dolor que causé, pero si me das tiempo, puedo demostrarte quién soy hoy». Clara lo miró. «No me interesa quién fuiste, solo me importa quién seas para ellos. No necesito un millonario, ni un héroe, solo un hombre que no vuelva a salir corriendo». Él se arrodilló frente a ella. «Entonces me quedo, aunque me tome toda la vida enmendarlo, me quedo». Ella no sonrió, pero tampoco lloró, lo abrazó. Y en ese abrazo había algo que no se puede comprar, ni fingir, una grieta cerrándose. Pero lo que no sabían era que alguien más tenía una copia de esa carta, y esa persona estaba más cerca de lo que imaginaban. Un vecino, un rostro conocido, una voz que sonaba amable en el ascensor, pero que escondía un resentimiento profundo, un rencor que no perdona, y que muy pronto haría algo que pondría a los niños en peligro. ¿Quién tiene esa copia de la carta? ¿Y por qué está vigilando a Clara? ¿Crees que Clara debería confiar en Leonardo a pesar de su pasado? ¿Y tú podrías perdonar un error así? El amanecer no trajo consuelo. Leonardo llevaba 3 días sin poder dormir bien. Su mente, normalmente clara y estratégica, ahora era un remolino de imágenes, recuerdos y preguntas sin respuesta. La imagen de Sara, parada en la acera con sus 3 hijos, idénticos a él, se había grabado como una cicatriz abierta en su memoria. «¿Por qué no me lo dijo?», se repetía, apoyado contra la ventana de su apartamento, con una copa de whisky a medio terminar. Sara no contestaba sus mensajes, había dejado en visto sus llamadas, y aunque él tenía todos los recursos para encontrarla en segundos, por alguna razón, no quería violar esa última barrera de dignidad. Quería que ella confiara, que hablara, que le dijera la verdad porque quisiera hacerlo, no porque él la obligara. Mientras tanto, en un barrio alejado del lujo y el cristal, Sara se debatía en su propio abismo. Lloraba en silencio frente a la lavadora, mientras doblaba ropa de sus hijos, sin que ellos la vieran. Había pasado 6 años fingiendo fortaleza, inventando cuentos de hadas para explicar la ausencia de un padre. Y ahora su mundo empezaba a colapsar, porque Leonardo los había visto, y no había forma de esconder lo que era evidente. Los niños estaban inquietos. Cada vez que alguien tocaba la puerta, corrían con la esperanza de que fuera ese señor del parque con la camisa azul. «Volverá a visitarnos, mami, va a jugar con nosotros». Sara no sabía cómo responder, cómo decirles que aquel hombre era su padre. Cómo justificar los 6 años de silencio, cómo explicar que nunca les habló de él porque no quiso ser una carga para nadie. Pero el peso de ese silencio empezaba a quebrarla, y el pasado golpeó la puerta esa noche. Leonardo no aguantó más. Se puso un abrigo sencillo, se subió a su auto, no al deportivo, sino al más discreto, y fue hasta esa dirección que su chofer le había dado semanas atrás. Tocó la puerta, 1, 2 veces, y fue uno de los niños quien abrió. «Mami, es el señor del parque». Leonardo sintió una punzada en el pecho. El niño lo abrazó con una naturalidad que lo desarmó por completo. Cuando Sara apareció en el umbral, con el rostro más pálido de lo que él recordaba, los dos se quedaron en silencio. La tensión era un hilo invisible que amenazaba con romperse en cualquier momento. «Necesitamos hablar, Sara». «Lo sé», susurró ella. Sentados en la pequeña sala, los niños dormidos en la habitación contigua, Leonardo escuchó por fin lo que había estado esperando. «Los niños son tuyos, Leo. No hay forma de negarlo. Tienen tus ojos, tus gestos, tu risa cuando se burlan de mí. Pero no te lo dije porque no quería que pensaras que había regresado por interés». Leonardo tragó saliva. «¿Interés? Sara, eras todo para mí. Si me hubieras dicho que estabas embarazada, ¿habrías vuelto?», interrumpió ella, con la voz quebrada.
¿Habrías renunciado a tus viajes, tus juntas, tu empresa? Porque cuando me dejaste por un sueño que no me incluía. Él bajó la mirada. Las palabras dolían, pero eran ciertas. Te amé, Leo, y aún te amo, aunque me duela. Pero no podía crecer a su sombra. No podía criar 3 hijos mendigando atención o esperando una videollamada desde Dubái o San Francisco. No quería criar niños tristes con un padre ausente, así que tomé una decisión. Desaparecí y los crié sola. Las lágrimas rodaban por sus mejillas sin contención. Me humillé buscando trabajos que nunca creí aceptar. Limpié casas donde colgaban tus fotos en revistas. Vendí mi anillo para pagar pañales. Y cada noche, cada maldita noche, les decía que algún día, todo tendría sentido. Leonardo no pudo contener el llanto, las palabras lo atravesaban como agujas. «Perdóname», dijo él, con la voz más frágil que había usado en años. «Perdóname por no buscarte, por no imaginar que tu silencio era una forma de protegernos a todos. Perdóname por haber creído que el éxito lo era todo. No sabía lo que había perdido». Ella lo miró, aún temblando. «¿Y ahora qué, Leo? ¿Vas a desaparecer de nuevo o piensas quedarte esta vez?» Hubo un silencio largo, y luego la respuesta. «Esta vez no pienso irme». Los días que siguieron no fueron fáciles. Para los niños fue como tener un superhéroe de la noche a la mañana. Para Sara fue revivir heridas que creía cerradas. Y para Leonardo fue enfrentar un nuevo tipo de miedo, el miedo de no estar a la altura. Se enfrentó a su madre, quien al enterarse del escándalo intentó imponerle abogados y acuerdos. Él le dijo que no necesitaba su dinero ni sus condiciones, que se haría cargo como padre y como hombre. Vendió parte de su participación en la empresa, compró una casa en las afueras, cerca de donde vivía Sara, y por primera vez no le importó lo que dijeran sus socios ni los rumores del mercado. A veces se sentía inútil, no sabía cambiar pañales. Se desesperaba cuando los 3 niños se enfermaban al mismo tiempo, o cuando le preguntaban por qué nunca había estado con ellos desde el principio. Pero cada noche, cuando uno de ellos se dormía en su pecho, algo dentro de Leonardo se transformaba. Empezaba a entender que era el verdadero éxito y no tenía nada que ver con dinero. ¿Podrá Leonardo recuperar el tiempo perdido o el pasado seguirá pesando más que sus intenciones? ¿Aceptará Sara una nueva oportunidad con el hombre que la hizo sufrir o descubrirá algo aún más doloroso? El silencio a veces pesa más que las palabras, y esa mañana lo pesaba todo. Samuel estaba sentado frente a la enorme mesa de roble de su casa. El café se había enfriado hace rato, tenía el rostro entre las manos y los codos apoyados sobre el mármol frío. En su mirada no había arrogancia, ni orgullo, ni siquiera culpa, solo un vacío denso, como si algo dentro de él se hubiera roto sin hacer ruido. Clara y los niños se habían ido la noche anterior, con el corazón rasgado y una dignidad que solo las madres heridas conocen. Clara había recogido las mochilas de los niños, unas cuantas mudas de ropa y se había marchado. No gritó, no lloró frente a él, no pidió explicaciones, solo se fue. Pero lo peor no fue su partida, lo peor fue el silencio de los niños. Tomás, el más pequeño, le soltó la mano. Matías, que siempre lo admiraba en silencio, bajó la mirada. Y Leo le dijo algo que le partiría el alma durante semanas. «Papá, ¿por qué nos mentiste tú también?» Esa noche Samuel entendió que el pasado nunca desaparece, que puede esconderse, camuflarse, maquillarse, pero tarde o temprano se manifiesta. Y cuando lo hace, exige cuentas. Durante los días siguientes, Samuel se convirtió en un reflejo de lo que fue. Iba a la oficina, sí, pero no hablaba con nadie, no delegaba, no firmaba, solo se encerraba en su despacho y miraba el portarretratos de su escritorio. Era una foto de Clara sosteniendo a los bebés, todos riendo. Fue tomada en secreto cuando los visitó por primera vez en aquel vecindario pobre, años atrás. Aquel momento había sido el más sincero de su vida y ahora cada vez que la miraba, una punzada lo atravesaba. ¿Cómo no vio el milagro que tenía frente a él? Se preguntaba eso una y otra vez, como si repetirlo fuera a cambiar el resultado. Mientras tanto, Clara estaba sobreviviendo, porque no se puede llamar vivir a lo que hacía.
Volvió al pequeño cuarto que una vecina le había prestado. Trabajaba limpiando casas en la mañana y cuidaba a ancianos por la noche. Dormía unas 3 horas diarias. Comía lo que los niños dejaban. Tenía las manos partidas, los pies hinchados y la espalda encorvada del cansancio, pero no se quejaba, porque ahora entendía algo que antes no podía permitirse quebrarse, no con 3 niños que preguntaban por su padre todos los días, no con 3 vidas que dependían de su estabilidad emocional. Pero cada vez que se escondía en el baño y cerraba la puerta con llave, dejaba que el alma se le cayera a pedazos. Se miraba al espejo y se decía: «Tú puedes, Clara», como siempre, pero ya no sonaba tan convincente como antes. Días después, una llamada inesperada la sacó de su rutina. Era Esther, la antigua empleada de Samuel. «Clara, no quiero meterme, pero creo que debes saberlo. Samuel no está bien, no come, no duerme, no firma papeles. Tiene la oficina patas arriba y lo único que hace es mirar la foto tuya con los niños. No lo justifico, pero creo que se está desmoronando». Clara no respondió, solo colgó. Pero esa noche, mientras le lavaba la cara a Tomás y le desenredaba el cabello a Matías, su mente no dejaba de pensar en él. No en el Samuel millonario, ni en el arrogante, sino en el Samuel de antes, el que se aparecía con chocolates envueltos en servilletas, el que se quedaba dormido en el sofá con un niño en cada brazo, el que había aprendido a cambiar pañales, aunque lo hacía mal, ese hombre que también era real y que ella no sabía si aún existía. Y entonces llegó la noche de la fiebre. Tomás se despertó llorando, empapado en sudor. Tenía 30 y... Clara intentó bajarle la temperatura como pudo, con paños fríos, baños de agua tibia, jarabes caseros, pero nada funcionaba. Leo y Matías la miraban sin entender, pero sabían que algo andaba mal. Clara corrió al hospital. Iba con el niño en brazos, temblando, sin dinero, sin seguro, sin respaldo, y en el camino se desmayó. Samuel recibió la llamada a las 3:07 am. «¿Usted es el contacto de emergencia de Clara Mejía?», preguntó una voz en la línea. «Sí, ¿qué pasó?». «Ella y su hijo están internados. Necesitamos autorización urgente para hospitalización. El niño tiene fiebre persistente y ella está en estado de agotamiento severo. ¿Puede venir?». No dudó ni un segundo. Manejó a más de 100 kilómetros por la ciudad desierta. Llegó con el corazón saliéndosele del pecho, los ojos rojos y el alma hecha trizas. Y cuando la vio acostada en esa camilla, con el rostro pálido y los labios partidos, entendió lo que verdaderamente importaba: ni las acciones, ni el apellido, ni el maldito dinero, solo ella, solo su familia, lo que una vez tuvo y había dejado ir. El médico salió minutos después. «El niño está estable, gracias a Dios». Pero llegó justo a tiempo. «¿Y ella?», preguntó Samuel. «Clara, tiene el sistema inmune colapsado por estrés extremo. Necesita descansar. Está emocionalmente agotada. Y si sigue así, no llegará a ver a sus hijos crecer». Samuel sintió un frío recorrerle la espalda. Lo había tenido todo y lo perdió por orgullo, pero ahora, al verlos ahí, dormidos y frágiles, entendió que el amor no se mendiga, se cuida, se elige, se defiende. Esa madrugada, mientras todos dormían, Samuel se quedó sentado junto a la cama, le tomó la mano a Clara y por primera vez en años lloró como niño, por lo que fue, por lo que no fue y por lo que aún podría ser. ¿Cómo se reconstruye un vínculo después del daño? ¿Puede el amor renacer después de tantas heridas? El silencio lo decía todo. En el vestíbulo del edificio donde vivía Enzo, el tiempo parecía haberse congelado. Mía no lloraba, no gritaba, no suplicaba, solo lo miraba, de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho y los 3 niños detrás de ella. Él, en cambio, sentía que el peso del mundo le caía sobre los hombros. Estaba semidesnudo, con la camisa aún desabotonada y con el rostro más pálido que nunca. «Así que, esto es lo que vale nuestra historia», fue lo único que dijo Mía. Su voz no temblaba, pero dolía. Horas después, Enzo estaba solo en su departamento. El eco de su lujoso penthouse no hacía más que reflejar su vacío interior. Y no era por Mía, ni siquiera por los niños, era por él mismo.
por lo que había permitido que se apagara dentro de sí. Se sentó en la cocina. Sobre la mesa, una copa de vino a medio beber, el contrato de adquisición de una nueva empresa y una hoja amarilla que parecía fuera de lugar. Era un dibujo. Uno de los niños lo había dejado ahí, 3 figuras pequeñas tomadas de la mano de un hombre grande. Abajo, escrito con lápiz de color rojo: «Papá, ¿cuándo vamos al parque contigo?». Y entonces se quebró. No fue un llanto común, no era un llanto de pena. Era el grito de un alma asfixiada. El desgarro de un hombre que había tenido todo, excepto lo que realmente importaba. El mismo hombre que alguna vez pensó que tener millones lo haría intocable. Pero nada lo preparó para verse a sí mismo como lo veía ahora. Un padre cobarde, un amante que huyó, un niño herido atrapado en un traje de diseñador. A la mañana siguiente, Enzo fue directo al barrio de Mía. El contraste era brutal. Del mármol de su edificio pasó a ver paredes descascaradas, veredas rotas y ropa tendida en cuerdas cruzadas de ventana a ventana. Pero no le importó. Llamó a la puerta con fuerza, sintiendo un nudo en la garganta que no había sentido ni en sus peores juntas de directorio. Fue uno de los niños, Gabriel, quien abrió. «¡Papá!», gritó emocionado, pero al instante recordó el enojo de su madre y se quedó quieto. «No, mejor le digo a mamá». Enzo se arrodilló y lo detuvo con suavidad. «No, espera, ¿puedo hablar contigo un segundo?». Gabriel asintió. Tenía los mismos ojos que él. «Sé que no he estado, sé que no sabes bien quién soy ni por qué aparecí tan tarde, pero quiero que sepas algo. No fue tu culpa, ni de tus hermanos. Fui yo, fui un cobarde, fui egoísta. Me dejé llevar por el orgullo, el miedo y la maldita necesidad de demostrarle al mundo que podía solo, cuando en realidad lo único que necesitaba era estar con ustedes». El niño no dijo nada, pero su expresión se llenó de preguntas. Preguntas que tal vez no sabría formular hasta ser adulto. «¿Puedo ver a tu mamá?», preguntó Enzo. Gabriel dudó, luego asintió. Mía estaba sentada en el sofá, vestida con ropa sencilla, sin maquillaje, pero con la dignidad intacta. «¿Vienes a decirme que te equivocaste?». «Ya lo sé, pero no es suficiente». Enzo respiró hondo. «No vine a pedir perdón, vine a ofrecerme. No como el millonario arrogante que fui, ni como el hombre herido que te abandonó, sino como alguien que está dispuesto a reconstruir, paso a paso, todo lo que rompió». Mía lo miró, contenida. «No se trata de mí, Enzo. Se trata de ellos. ¿Estás dispuesto a ir a la escuela con los niños? ¿A acompañarlos cuando se enfermen? ¿A levantarte a las 3 de la mañana porque uno tuvo una pesadilla?». Él no titubeó. «Sí». Mía lo observó durante un largo rato. Su rostro estaba endurecido, pero en sus ojos se agitaba una tormenta. Quería creerle, parte de ella aún lo amaba. Pero el miedo era más fuerte. «Entonces demuéstralo, no con palabras, con hechos, porque esta vez no hay segundas oportunidades». Enzo empezó desde abajo. Nada de chofer, nada de guardaespaldas, nada de excusas. Cada día pasaba a recoger a los niños, los ayudaba con las tareas, iba a sus partidos de fútbol, se sentaba en la pequeña cocina de Mía y aprendía a preparar sopas económicas, dejando que su traje de Armani quedara impregnado con el olor a cebolla y tomate. El vecindario, al principio, lo miraba como un intruso, como un caprichoso, pero poco a poco las miradas cambiaron. Porque Enzo, por primera vez en su vida, no fingía nada. Una noche, cuando los niños ya dormían, Mía salió al pasillo y lo encontró dormido en el sofá, con un libro de dinosaurios en las manos. Lo miró largo rato. Ese hombre que antes la humilló con su indiferencia, ahora dormía como un niño, con las ojeras marcadas por el cansancio y el alma visible en cada suspiro. No lo despertó, pero en su corazón algo comenzó a sanar. Semanas después, Enzo la llevó al lugar donde todo había comenzado, el restaurante donde solían comer cuando eran jóvenes y soñaban con cambiar el mundo. No dijo mucho, solo le entregó una pequeña caja, dentro un anillo, no de diamantes, sino uno de plata sencillo, con una inscripción que decía: «Donde hubo amor, puede haber hogar». Mía no respondió con palabras, solo lo abrazó, y en ese abrazo todo lo roto empezó a reconstruirse.
¿Qué ocurrirá cuando el padre de Mia reaparezca después de años desaparecido y descubra quién es Enzo? ¿Y qué pasará cuando los socios del millonario se enteren de la nueva vida que ha elegido, renunciando a todo poder y privilegio? El aire de la ciudad seguía teniendo ese olor agrio y sucio que siempre lo había desesperado, pero esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, ese mismo olor se sentía distinto, no porque el entorno hubiera cambiado, sino porque lo había hecho él. Frente a una modesta escuela de ladrillos desgastados, Diego esperaba en el auto, con las manos sobre el volante, observando cómo los tres niños corrían por el patio, riendo como si el mundo nunca hubiera sido cruel. Se sentía en paz, no porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin estaba ahí, con ellos, viviéndolo. Después de que Natalia aceptara su oferta de apoyo, no solo económico, sino emocional y estructural, Diego había empezado una especie de reconstrucción que ni él sabía que necesitaba. Vendió el departamento de lujo en San Isidro, renunció a la empresa de inversiones, cerró el ciclo con su apellido millonario y su círculo hipócrita, y se mudó a un barrio más modesto, a 5 calles del pequeño departamento de Natalia, para estar más cerca de sus hijos. Sí, sus hijos, 3 pruebas vivientes de que incluso en su peor versión había dejado algo valioso atrás, algo que ahora podía reparar. En esos días, el trabajo no era glamoroso. Empezó como asesor financiero para pequeñas empresas familiares, hacía consultorías a domicilio, diseñaba planes de ahorro para madres solteras, ayudaba a emprendedores a no caer en trampas bancarias. Aprendió a tomar café barato en termos de plástico, a no vestirse de traje, a caminar sin ser visto y a sentirse cómodo en ello. Y lo más extraño, era feliz, aunque a veces el dolor asomaba, como cada noche cuando los niños se dormían y él se quedaba solo, sentado en el piso del salón, con la laptop sobre las piernas, mirando fotos viejas de cuando tenía dinero, amigos de mentira y una vida vacía. A veces se preguntaba cuánto de lo que había perdido era realmente suyo, y cuánto solo había sido prestado por la arrogancia. Natalia, por su parte, no volvió con él, no en el sentido romántico, al menos no aún, pero construyeron algo aún más poderoso, una alianza de respeto y amor por sus hijos. Compartían turnos, decisiones, risas en los desayunos y silencios cómplices cuando uno estaba agotado. Habían acordado que no forzarían las cosas, que si el amor romántico volvía, sería porque ambos lo elegían de nuevo, no por nostalgia ni por presión. Y Diego respetaba eso, porque por primera vez entendía que amar no era poseer, era cuidar incluso cuando no tenías derecho, acompañar incluso cuando no eras el protagonista. Un día, mientras caminaban los 5 por un parque, uno de los niños, Lucas, lo miró y le soltó con la franqueza de los niños: «¿Por qué no viniste cuando nacimos?». La pregunta lo paralizó. Natalia se tensó, lista para intervenir. Pero Diego levantó la mano con calma, agachándose para quedar a su altura, porque no sabía que existían. «Pero desde que supe, no he querido estar en otro lugar más que aquí». Lucas lo miró largo, y después simplemente lo abrazó. Diego no lloró, no podía, no debía, solo sintió como se le rompía algo adentro, pero esta vez no era dolor, era liberación. Semanas después, Natalia lo invitó a cenar, solo a él. Los niños se quedaron con su madre. Había cocinado pasta, algo sencillo, pero hecho por ella con sus manos. Durante la cena hubo risas, conversaciones sinceras y una mirada larga, silenciosa. Y entonces, sin aviso, ella se inclinó y le besó la frente. «Gracias por no rendirte», susurró, «por no huir cuando era más fácil irse». Él no dijo nada, solo tomó su mano. No necesitaban más. Con el tiempo, la vida no se volvió un cuento de hadas. Hubo problemas, enfermedades, dificultades económicas, pero ya no estaban solos, y eso lo cambiaba todo. Diego, el exmillonario que un día lo tuvo todo y no supo valorarlo, ahora caminaba con los pies descalzos por el piso de madera vieja, con 3 niños corriendo alrededor, y una mujer fuerte que no solo había sobrevivido sin él, sino que le había enseñado a vivir de verdad. Había encontrado el tipo de riqueza que el dinero jamás podría comprar.
A veces las caídas más dolorosas no son el final, sino la única forma de volver a mirar desde abajo lo que realmente importa. Diego fue humillado, engañado por su propia ambición, roto por su ego, pero no huyó, no se justificó, volvió, con el corazón en ruinas, pero con la voluntad intacta. Y eso lo hizo más fuerte que cualquier millonario que nunca ha tenido que reconstruirse desde el polvo. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like, comentar qué parte te impactó más y suscribirte al canal para seguir recibiendo historias como esta, que nos recuerdan que hasta en lo más roto puede renacer algo hermoso.